La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santo Tomás de Villanueva, obispo. Este fue un santo agustino, por lo tanto para la orden agustina esta es una fiesta. Pero hoy vamos a ver las lecturas del tiempo ordinario. Pero diremos algo sobre la vida de Santo Tomás de Villanueva, el cual está en proceso de ser probablemente proclamado doctor de la Iglesia. Santo Tomás de Villanueva es un santo que nace en 1488, vivirá 66 años, morirá en 1555. Se le llama de Villanueva porque él creció allí y estudió también allí. Santo Tomás de Villanueva ha sido un hombre de una inteligencia, de una gran inteligencia, un hombre muy despierto, amante de los estudios, cultivará los estudios siempre. De hecho, también fue enseñante, un hombre que estudió arte, teología, lógica, matemática. Pero a pesar de ser una persona muy despierta, era una persona también muy humilde. Desde pequeño sus padres lo habían iniciado a él a la fe. Y ya desde pequeño tenía un corazón no indiferente, un corazón lleno de misericordia. Cuando los pobres venían a su casa, este hombre no dejaba a alguien irse con las manos vacías. Si tenía la posibilidad de ayudar a alguien, lo ayudaba. Se dice que cuando andaba por las calles a veces hasta quedaba desnudo porque daba la ropa a los pobres. Y esto es algo que este hombre cultivará incluso más tarde cuando será obispo. A la edad más o menos de 30 años entra a la orden de los agustinos y más tarde será obispo. Y no será obispo porque él ansiaba poder. No, este hombre siempre tuvo un deseo de servir en humildad. Aceptó ser obispo en un tiempo donde el ser obispo era casi ser como un príncipe. Aceptó por obediencia a sus superiores. No por el rey Carlos I quería hacerlo obispo y este hombre nada de nada. Por obediencia al superior de la orden aceptó. ¿Y qué pasa? Que este hombre decía que había cultivado todavía en este tiempo, aún siendo obispo, una gran sencillez, una gran caridad hacia los pobres. De hecho, él decía a su secretario que cualquier persona que viniese a su despacho a buscarlo, aun si él estuviese en oración, que lo llamase, que lo interrumpiese. Y él atendía a todos. De hecho, en su lecho de muerte, esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención, este santo se despoja totalmente de todo. Incluso su cama se la da a una de las personas que trabajaba con él, que trabajaba para él. Le dice, mira, esta te la regalo, pero préstamela para morir en ella. O sea, un hombre que se vació de todo. Donación completa hacia los demás. Y la misericordia de este hombre no era solamente sobre la miseria material, era sobre todo por la miseria espiritual. A uno de los sacerdotes de su diócesis que no había forma, que este hombre no se quería convertir, que no quería abandonar la forma perversa de vivir que tenía, en un momento, en una ocasión lo llamó él que viniese al arzobispado. ¿Y qué sucede? Que cuando este sacerdote se presenta, le dice este santo obispo, le dice, mire, ¿usted sabe por qué usted no desiste de esa forma de vivir? ¿Por qué no se convierte? La culpa la tengo yo, porque yo todavía no he hecho penitencia por usted.
para que usted se convierta. Y allí agarró, se quitó la camisa y de frente a él comenzó a azotarse, a darse fuetazos en la espalda, hasta que este obispo llegó hasta botar sangre. Y allí este presbítero se conmovió y se convirtió, viendo el amor que este santo pastor tenía, no solamente por los laicos, sino por también sus presbíteros, los presbíteros de su diócesis. La diócesis en la que él estaba había pasado un siglo sin tener obispo. Y después de un siglo sin obispo viene Santo Tomás de Villanueva. Por eso había muchos problemas en aquel lugar donde ha prestado su servicio. Y bueno, esto es para dar algunos detalles sobre la vida de Santo Tomás de Villanueva, un santo muy humilde, muy despierto con los estudios, lleno de caridad hacia los demás, celoso también de la liturgia. Era una persona también mística, porque a veces se quedaba en algún pensiero, en algún pensamiento sobre Dios, incluso a veces predicando, se quedaba abandonado en el éxtasis, pensando en Dios. Bien, hoy la liturgia de la palabra da algunos detalles, algunas características que también ha tenido este santo, que se ha asemejado, que se ha parecido a Jesucristo. En la primera lectura se nos habla de la libertad. Jesucristo ha venido para hacernos libres. Y la libertad no es un fruto de nuestras fuerzas, no es un fruto de nuestra voluntad, de nuestra sola voluntad. No es fruto de nuestro esfuerzo en seguir la ley, sino que la libertad cristiana es un don, es un regalo de Jesucristo. Cristo ha venido a darnos la libertad. El cristiano es el hombre que es verdaderamente libre. Y así ha sido libre también este santo. Tan libre ha sido que ha muerto con nada. Ha muerto vaciándose de todo. No estaba agarrado a nada. Esta libertad tenía este hombre. No estaba agarrado a los bienes, a nada. Pura caridad. Donación entera hacia los demás y a Dios mismo. Esta es la libertad. No aquel que vive acumulando y teniendo para sí mismo, viviendo de forma egoísta. Esto es ser esclavo. Santo Tomás de Villanueva ha experimentado la libertad que trae Jesucristo, que es la libertad de poder amar, de poder donarse, de no tenerse para sí mismo. En el Salmo, este Salmo 112, que habla de Dios que se abaja y se inclina sobre el hombre para levantarlo de la miseria. Este mismo espíritu ha tenido también Santo Tomás de Villanueva. Por eso mencionaba esta caridad hacia los pobres. Este hombre que vivía allí queriendo siempre levantar a los demás, ayudar a los demás, auxiliar a los demás, que es lo que Dios siempre hace con nosotros, lo que Cristo ha hecho con nosotros, que de Dios que era en su inmensa gloria se ha anodadado, se ha bajado y se ha hecho esclavo y se ha sometido a la muerte, incluso a la muerte de cruz. De manera que con su abajarse, Cristo nos levantase a nosotros. Y hoy en el Evangelio se nos habla del signo de Jonás, que el signo de Jonás es la predicación. Escuchemos este Evangelio que la Iglesia nos regala hoy. Del Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada, pide un signo
y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo Tomás de Villanueva también fue un santo que, como obispo, obviamente, estuvo también como presbítero religioso, dedicó mucho tiempo también a la predicación. Recordemos lo que dice el apóstol San Pablo. Dios ha querido salvar al mundo por medio de la necedad de la predicación. El predicar, el anunciar el Evangelio es una de las formas de caridad más altas que hay. Porque no hay tesoro más grande que el conocer a Jesucristo, que el tener la fe. Y la fe viene por el oído. Y de esto depende la libertad del hombre, de lo que habla la primera lectura de hoy. Esta primera lectura de la Epístola de los Gálatas. Cristo ha venido a salvarnos. Y el hombre entra en la libertad conociendo la verdad, conociendo a Jesucristo, conociendo su palabra, conociendo el amor de Cristo que libera a los hombres. Y este celo también tenía Santo Tomás de Villanueva en anunciar a la gente que sus hermanos, que las personas que Dios había puesto a su alrededor, conociesen a Jesucristo, viviesen la virtud, en el bien, en el amor, al fin de cuentas. Bien, hoy Jesucristo nos dice que el signo que Él dará es el signo de la predicación. Como Jonás a los ninivitas, que se han convertido escuchando la predicación de Jonás. Y aquí hay una predicación más grande que la de Jonás. Una predicación que lleva consigo un mensaje de salvación que es superior al que pregonaba Jonás. Pero aquí Jesucristo dice que esta generación es una generación malvada, la que le está pidiendo un signo. No es que pedirle un signo a Dios esté mal, porque en otras ocasiones en las Escrituras el mismo Dios incluso dice, pide un signo. ¿Pero qué significa que es una generación malvada? Es una generación malvada porque busca excusas para no hacer la voluntad de Dios, para no acoger la predicación, porque al final de cuentas quiere hacer su voluntad, como ha hecho Israel en el desierto, que ha tentado a Dios, que no ha querido hacer la voluntad de Dios, que ha querido que Dios se plegase a sus deseos, a su voluntad. A esto se refiere Jesucristo, que es una generación malvada, que es una generación perversa, porque al final no quiere convertirse. Y en Cristo dice, el único signo que se le dará a esta generación es este signo, el de la predicación. Hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros la humildad de poder escuchar y acoger hoy su palabra, de no ponerle excusas, sino dejarnos seducir por su palabra. Porque al final, ¿por qué la perversión de no querer aceptar la voluntad de Dios, de poder entrar en lo que Dios manda? Porque al final tenemos miedo de que si vivimos según lo que Dios nos dice, según lo que la Iglesia nos aconseja, tenemos el miedo de que seremos infelices, de que sufriremos,
de que permaneceremos desilusionados. Al final es una falta de confianza en Dios. Pero a nosotros Dios nos ama inmensamente. Por eso, si vemos otro evangelio, este según San Lucas, Mateo dice otra cosa. Mateo dice que el signo de Jonás no es solo la predicación, sino también la resurrección. El hecho de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y que luego salió de allí. Signo del amor de Dios, de que podamos confiar en la predicación de Jesucristo, de que podemos aceptar su palabra, lo que la Iglesia nos exhorta, signo de que podemos acogerlo, es que Dios a nosotros nos ha manifestado su amor de una forma concreta, que no han sido solamente palabras, sino gestos concretos. Cristo ha entregado su vida por nosotros sobre la cruz. Ha muerto, ha sido sepultado y al tercer día ha resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Ha muerto por nuestros pecados y con su resurrección nos justifica. Por eso podemos confiar en las palabras de Dios, en las palabras suyas. Si Él es capaz de entrar en la muerte por ti y por mí, quiere decir que no nos puede engañar, que nos ama de verdad. Por eso que no seamos como esta generación malvada que le pide un signo a Jesucristo, porque al final no quiere entrar en su voluntad, porque no se confía, no se fía de Él. Sino más bien pidámosle al Señor la docilidad de corazón, que podamos dejarnos llevar por Él, acoger realmente, seriamente su palabra, sabiendo que su voluntad, incluso cuando conlleva un cierto dolor, porque también el amor conlleva dolor. Pensemos a una madre que da a luz a un hijo. Imagino, yo no soy mujer, pero imagino que el dolor más fuerte que experimenta una persona, o uno de los más fuertes que experimenta una persona, es precisamente el dar a luz. Y bien, dar a luz es un gesto también de amor, y el amor no excluye el sufrimiento. Pero cuando se da a luz, la alegría de que una persona ha venido al mundo, de que tu hijo o tu hija ha venido al mundo, es mucho más grande que el sufrimiento pasado. Por eso, armémonos de ánimo, de coraje, sabiendo que la palabra de Dios siempre que es acogida lleva en nosotros frutos de alegría, de amor, de libertad, como nos habla la primera lectura. Alabado sea Jesucristo.